Conversaciones con Dios, uno de mis libros favoritos escritos por Neil Donald. Más que un libro, es una carta, dicho por el mismo autor. Y se lo digo, no se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí, Neil Donald. Les cuento la vida de este escritor. Tenía una buena vida, tenía una buena casa, una esposa cariñosa y un buen trabajo. Pero de repente todo se vino abajo. Se quemó su casa, lo corrieron de su trabajo, su esposa lo dejó, sufrió un accidente automovilístico, se quebró el cuello y casi queda todo paralítico del todo el cuerpo. Entonces él se hundió en la depresión. Vivía en la calle, juntaba latas para sobrevivir. Y un día tomó una carta, una hoja en blanco, y empezó a escribir. Y decía, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? Lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido. Y muchos de nosotros hemos preguntado, ¿por qué nos pasa esto a mí? ¿Qué tengo que hacer para abrir un canal de conversación con Dios para que me escuche? Entonces de repente la pluma empezó a levitar, no a flotar. Él más o menos la sostenía y le vinieron ideas, pero no de él, sino de algo supremo. Y empezó a escribir. Y la respuesta en la hoja decía, ¿en verdad quieres saber cómo comunicarte conmigo y qué hacer? O a dónde ir. Y él le decía, las dos cosas quiero saber. Y entre lágrimas no se lo creía, que le estuvieran respondiendo. Porque él decía, ¿qué pasa? Y de repente la pluma empezó a escribir. Decía, yo puedo comunicarme con el quien sea bueno, sea malo. No necesito intermediarios de la tierra, sino mi Hijo Jesucristo, que es el que interviene por mí a través de Él, me llega el mensaje. Pero no necesito gente, humanos, que intervengan por ti, ni cristianos, ni científicos, y seguí escribiendo. Y lo que me encanta de este libro es que maneja una psicología intermedia, que no es muy alta de comprender ni muy baja, que es algo adecuado para que el creyente, el no creyente, se envuelva en el sentimiento. Y él le sigue preguntando cosas acerca de la vida, de incluso de la psicología, de cómo manejar estándares para que él sea salvo, para que él entienda lo que Dios nos quiere decir. Porque el autor dice, yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo cómo comunicarme, orar, cómo entender la Biblia, cómo entender la vida, cómo entenderte Dios. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No sabemos entender la Biblia y mucho menos a Dios. No sabemos que los propósitos de Dios están por algo. Yo les recomiendo que lean este libro porque es lo que a muchos nos ha pasado, que no entendemos, queremos platicar con Dios, pero a veces no sabemos ni cómo empezar. Y para platicar con Dios no se necesita usar palabras muy coloquiales, muy esas palabras que te enaltecen, un vocabulario muy amplio. No, no se necesita. Se necesita un corazón puro, un corazón abierto. Y lo que te explica en este libro, bueno, hay una frase que me gusta, bueno, de la Biblia, sacada de la Biblia, que dice que Dios nos creó a la semejanza de Él. Y aquí lo repite mucho el libro. Que no porque seamos ricos, pobres, altos, morenos, Dios nos va a escuchar o no nos va a escuchar. Él nos va a escuchar, seamos como seamos.
y te va adentrando en las cartas que le va haciendo Dios. Y Dios lo que le va contestando. Y yo se lo recomiendo que lo lea. Me gusta mucho. Y pues es una buena manera de entender a otras personas, porque lo que leemos le pasó al autor. Y es una manera de entender a otras personas que están viviendo por cosas peores o cosas más, un poquito más leves que nosotros en nuestra vida diaria. Y es bueno leerlas para sacar un análisis de que a veces estamos así y no lo queremos expresar con nadie. Y los libros lo que te hacen es imaginar, ayudarte y expandir tu memoria. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Dios los bendiga.